Muy buenas tardes. En esta ocasión, en un mundo convulso, un 6 de enero donde no hay niños botando la pelota, sino pegados a su celular, vamos a hacer un experimento. Yo soy amante de la improvisación, de la creación propia, de que tu mente te guíe por vericuetos mágicos. Pero en esta ocasión no se puede, porque este librito es introspección en los tiempos de pandemia. Este libro son días de pandemia y lo voy a leer. Vamos a comenzar. Introito. Lo tristemente sucedido, la mente tiende a olvidar. Así sucede con la pandemia que se llevó a tanta gente. Las calles vacías, pero seguía la vida. Enclaustrados, pero ahí estábamos, como el caso de Audomaro y su rica bagaje de reflexiones. La casa solitaria, de la calle nada. Y el espíritu triste y esperando el final. La pandemia barrió y mató. La pandemia también hizo pensar en ámbitos distintos. La reflexión sobre la vida, el arte y la cultura, y la explosión de sentimientos. El más triste, sentir que puede ser tu final. Y permeando la pandemia, siempre la pandemia, salieron chispazos de vida. Salpicaron el triste claustro de Audomaro, que hizo una especie de diario y reflexionó sobre el vivir. Solo dejó correr la pluma y que lo que va dictando la mente quedara impreso en unos cuantos días, 15 más o menos. Es el sentir que en cada partícula de aire viene la muerte. No más eso. Lo demás es la improvisación que Audomaro le dio el estar encerrado. Esta es la introducción y comienza el diario de Audomaro. En plena pandemia, como que quería llorar. Lejano el piano de Enrique Chía exhalaba. Por el amor de una mujer. Y la canción lo conectó con los recuerdos. Aquella serenata, buscando lo imposible. Ella le había dicho, hasta aquí llegamos, y se había ido de su vida. Y terminada la canción, siguió escuchando. Ahora eran motivos. Mi motivo mejor eres tú. En esos tristísimos días, era el 31 de diciembre de 2020, viendo la fugacidad del ser, cuando muchas gentes se están yendo de este mundo, tenía clavado en el cerebro hacer una novela diferente, basándose en la obra del pintor Mark Rothko, que al final de su camino le halló la cuadratura al círculo. Combinar formas y colores en su realista concepción. Formas y colores que te producían efectos interiores de brillo oscuro, cegador, mágico.
En un pequeño templo en Houston, Texas, los oscurísimos colores te invitaban a introspeccionar tu alma. Te metían en calma y luego te hacían viajar por quien eras, por tu vida. Te introspeccionabas sin notar que el tiempo camina. El maravilloso Rothko. Audomaro García, nuestro personaje, regular escritor, se preguntaba, ¿cómo hacer esto en letras? Meterte en otro mundo, construir con literales una escultura que represente los más escondidos sentires, salirse de lo lineal, de lo real, para meterse en el mundo de los profundos sueños y pesadillas. Atreverte a sacar el mundo interior del lector, tener la sapiencia y paciencia para hacer otra cosa, algo más. Y se le vino la pintura Royal and Blue de Rothko, vendida en $67 millones. ¿Qué método escritural diferente? ¿Qué método para hacer de las literales magia? Bueno, y además que se venda y que se venda bien. Su mente comenzó a trabajar. ¿Cómo plasmar en letras ese rasgo genial? Y le vino una idea que no concordaba con la pintura. Hacer una serie de pensamientos cortos teniendo un centro común argumental. O más aún, recortarlos y luego al azar poner los pedacitos de pensamiento en desorden en una mesa y así que salga, como estar poniendo las cartas de un mazo. Y luego tomarlos, recortarlos, pegarlos así como vayan saliendo en un hoja en blanco. Y sin venir al caso se acordó de José Revueltas. ¿Qué tiene que ver? Ese genial pintar en letras la desolación. Sí, pero aquí va a ser como salga. Aquí no va a haber previo pensamiento de cómo van a ir colocadas las letras. Bueno, se lió Revueltas. Pero ¿no habrá otra opción? Comenzar con el final. Audomaro, aficionado a los thrillers, pensó que podía comenzar, ¡pum!, con el balazo en medio de la frente al maloso. No, perdón, al muchacho de la película. Y que no volviera a salir. Y que su amigo vengara al muerto. No, se ha hecho muchas veces. No es original. Y recordó un thriller de Mickey Spillane que comienza con la muerte del detective que pintaba para héroe de la película. Pero de la calle el silencio era roto por la voz de una dama que salía de una camioneta de redilas. Colchones, refrigeradores, hornos de microondas o fierro viejo que vendan. Pasó la camioneta. Audo regresa a su monólogo interior. La idea de hacer algo diferente, de cambiar los cánones seguidos por medio mundo, lo hacía concebir nuevos caminos. Lanzar, como el genial argentino Julio Cortázar, al lector de uno a otro camino. De estar en una página y mandarlo a otra. Por decir, estar leyendo
en la página 24 y vámonos, lo mandaba a la 116 y luego lo regresaba a la página 25. Mientras Audomaro hurgaba en su mente, su vida personal era un desastre. Solitario, en plena pandemia del COVID-19, en esa triste, fría y ventosa mañana, repasó la lista de cercanos que se habían ido de esta vida y tomando la pluma, procedió a buscar nuevas rutas y de pronto se le apareció. Aquí estaba y la tenía con él. Era esto, este soliloquio triste, el hacer la cuenta que éramos solo un polvito de nada, que la existencia ¡paf!, se va en un momento, un pedacito de vida que como vino, se va. Y puedo escribir así como estoy ahorita, lo que me va saliendo, lo de Rocco, lo que sale. Esto es, así como los pintores pintan y van pensando y le va saliendo poco a poco, sin un predeterminado plan. El sentimiento en forma de color, verbigracia, lánzale al enorme lienzo un goteo colorido que te dicte el corazón, como Jackson Pollock, que te mete en su onírico mundo. Y Jackson Pollock salió. 1000 gotas de colores bajando y formando sueños. Audomaro se aplicó en una introspección, en un desnudo de su alma. En esta pandemia cayó en cuenta de que era un cobaner, así con mayúsculas, cobaner, un cobarde nervioso que tenía miedo de morir. Si alguna vez se creyó valiente, ahora comprobó que no lo era. Media vida de fumador empedernido le había producido EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva y crónica, que le hacía, junto con sus casi 80 años, más vulnerable a la pandemia y el terror de caer al abismo lo estresaba. En los contados ratos de gozo aceptaba que yo, decía, al fin ya viví, y vaya que viví. Y viéndolo con calma, esto de morir de COVID tiene sus puntos positivos. Me voy rápido, sin diarias molestias. ¿A quién? Solitario. Si en este nuevo mundo vivencial te da un cáncer, largo en tiempo, molesto y doloroso, júralo que desearías irte ya. Inscrito en unos servicios funerarios que contrató, se preguntaba, si a los muertos de pandemia incineran y solo un polvito en una jarrita devuelven, ¿para qué contratar lo que no se usará? Así caja, rezos, flores, galletas, café. Adiós, nada más. Morir en la pandemia es ahogarte pidiendo una bocanada de aire y ya cremado, volverte una jarrita con polvo. Y se le vino una cascada de ideas. ¿Qué queda de ti? ¿Qué deja salirte? Ese polvito en esa cajita. Y lo que siempre pensó, puede que solo sea un buen escrito el que quede, o el que hizo una canción que pegó, o una pintura. Puede que un día un lector se solace con lo que escribí, pero de lo material no queda nada, no te llevas nada,
ni siquiera un pedacito de sábana del hospital. Y aquí, con el contagio, ni siquiera los que te quieren pueden decirte adiós. Y lo demás, ¿qué pues? Somos un polvito de nada. Y volvió a la novela surrealista. Si le doy al clavo, alguien muchos años después me recordará. Tal vez digan, intento algo distinto. Y en algunos tramos de su escritura estuvo muy brillante. Mientras sus reflexiones eran una ola de feria pueblerina dando de vueltas, subiendo y bajando, Enrique Chía en la laptop lentamente desgranaba. Piensa en mí cuando llores, cuando beses, también piensa en mí. Ay, dijo a Unomaro, el eterno Agustín Lara. Y se le vino a la mente el gigante mexicano Juan García Esquivel, el de la orquesta que cambió, el que metió voces y ruidos, y no tardó mucho en cambiar de intérprete y poner a este singular innovador con frenesí. Y apenas había pasado de nuevo el camión que compra chatarra. Microondas, que el único ruido sea ese, maldición. Y el bolígrafo siguió metiéndose en la blanquísima hoja de papel. Recostado, con la ventana junto a la calle, lanza al papel lo que vaya pasando, lo que vaya emanando del cerebro. ¿Qué hice en la vida? Audo deja la pluma y le dan ganas de llorar. Y el frío día caminando y la pandemia que no se va, la frase que se escribe de una plumada y sintetiza en su total un chingo de cosas. Primero, simplemente fue el vivir, así nomás, con aciertos y errores, con triunfos y derrotas, y finalmente quedé solo. Por eso concluye que acompañar a los y las ciudadanas y ciudadanos covides que en estos días mueren como moscas al influjo del insecticida volátil, no suena tan descabellado irse con ellos. Doloroso sí es ver morir a un joven, a una joven. ¿Qué goces y dolores ya no vivirá? Truncar una joven vida sí que duele, y vaya que duele, pues él ya lo había sentido. Un hermano se fue muy joven, pero irse un viejo como yo que ya vivió, sonrió y cayó en la real cuenta de que, sea como sea, él ya estaba a punto de su the end, como dicen las películas de colores al final. De COVID se puede ir, o de los males de la vejez, pero que su fin ya venía, ya venía. Granada, pum, bum, pum, bum, con los cambios de ritmo, con García Esquivel se oía fabuloso. Y luego su piano. Entonces le hizo concebir otra innovación. El genio, para que salgan cosas de loca imaginación. ¿Y por qué no entrar a la tecnología
Ahora regresaba a lo interior reflexionando en que los genios, los diferentes, los que cambian, ¿nacen o se hacen? Ahora era otra música la que alegraba su cuarto. Automáticamente el aparato lo llevó a la canción ranchera Ella de José Alfredo Jiménez, que nuevamente el pianista Chía tocaba con suave deliquio. Y metiéndose en el intricado cerebro de Audo, se le vino que su cabeza era una cajita de alambres y empezó a pensar en ella, en la otra y en el más allá. Era una cajita de alambres que se metían en profundos abismos o lo subían al éter de la palabra. Un estornudo lo preocupó. Mejor decir, lo trastornó, pues aunque ya presagiaba un melifluo solecillo, él se sentía como resfriado, más que triste, como con temperatura. Fue a tomarse la temperatura y respiró. No llegaba a 37. Regresó. Otra vez la pluma y otra vez la hoja de papel. En el fondo ahora era la canción de Armando Manzanero. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Le recordó tantas cosas. Cómo era de hermosa la música. Esa música que te toma de la mano y te lleva a lo que fue. Y vaya que lo que vivió fue como un tío vivo vertiginoso, como navegar en un río bravo, turbulento. ¿Por qué no tuvo la calma que tantos mortales tuvieron y la vivieron? Así como estar dormido en una nube rosa y ver pasar aves canoras. No, él siempre de aquí para allá, lúchale, búscale, nadie te da nada, dale, ándale, como el boxeador que cae a la lona y tiene que levantarse y volverle a dar, y la canción que siguió, usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis pesares. Quería llorar. Cada amor perdido. Y el deseo que para las que coincidieron con él, que la vida les sea leve y que el COVID no las tome. Para Audomaro ha sido dificilísimo sus lances amorosos, aunque finalmente solo una persona lo hizo sentir que fue feliz y coincidentemente a ella le falló. Y cada vez que se acuerda, aunque no quiera, vuelve a llorar. Audomaro le da una violenta rueda de tuerca a la manivela del cilindro, cierra el USB y retorna la pintura. Un óleo es para siempre, y ahí está. Lo miras una y otra vez. Te solaza, te pone a pensar. Un paisaje del Valle de México de José María Velasco muestra hasta una nopalera que estaba junto al caballete del pintor. Pero entender a John Miró, ¿entiendes? Métete a la pintura surrealista, métete a lo íntimo, a ver qué dice. Y se sinceró. Por más esfuerzo que puso, por más imaginación, no
entendió qué quiso decir. No entiendo. A Joan miró. No hay parangón. Y Audo vuelve a lo literal trillado. Vamos a intentar con pensamientos cortos, irónicos, para mostrar otro estilo en el escribir. Audomaro intenta y solo haya pensamientos oníricos inconexos que no lo convencen. Deja un momento el bolígrafo porque al no hallarle lógica a lo escrito, recuerda que primero practicó la oratoria y se regresó sin querer a como entró a la escritura. Sin cableado cerebral, se ancla primero en Burt Lancaster, en la cinta Elmer Gantry. En un momento lo deslumbró. Esa manera de hablar, de sentir lo que se está diciendo. Y Audo recuerda luego la cátedra. Su vida en el cuadrilátero. En un aula puedes hacer magia verbal. Y nuestro personaje sonríe al acordarse de un tiempo alucinante. Lo máximo, la oratoria de improvisación, donde sobre cierto tema tienes de pronto que decir, que improvisar, tienes que hilar imágenes y palabras. Y se acordó del Teatro Degollado y del de La Paz de San Luis Potosí. Tal vez no haya más desgaste de neuronas y de emoción que en una oratoria de improvisación. Da unos pasos por la sala y retorna a la mesa de trabajo. Ya terminaba la música de Enrique Chía y al unísono de la voz callejera: tamales oaxaqueños, lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Y al mismo tiempo, el pianista deja salir el sugerente sonido: échame a mí la culpa, pum, 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 de Ferrusquilla. Ferrusquilla, un oficio y otro y otro. José Ángel Espinosa, el autor de la canción, fue también cómico, actor, escritor, viajero, y en todo lo hizo bien. Audomaro admiraba a los y las que eran versátiles. En un oficio y en otro eran buenos. En una función vivencial y en otra. También contaban con su admiración los y las que con todo en contra la hicieron. Un poco como él, que con un alcoholismo a cuestas pudo hacer y a veces hasta hacerlo bien. Chingones los que llegaron al infierno y salieron de él. Y se acuerda de su gravísimo alcoholismo y de los trabajos para salir, de estar tirado, vomitado en la calle y levantarse, y duro con la flama encendida para plasmar la angustia existencial de un alcohólico. Un libro había sacado, Alcoholerías, narraciones ciertas, donde parangonando a Dante va saliendo primero el paraíso con los delicios de los primeros tragos, en una bohemia con los cables del cerebro cantando la canción del gusto y el desestrés. Y luego el purgatorio, cuando dejaba de ser gozoso el sutil encanto de beber y ese vaso de ron te pasaba a otro y a otro y a otro. Y por fin el infierno, el quedarte tirado, vomitado, el delirium tremens que te hacía imaginar lo que no estaba, y el dolor, la pérdida de que estás loco, de que perdiste todo, y por fin la muerte. Y Audomaro sonríe. Salí de esa también.
Y luego, descaradamente en su vida de alcoholismo y fumador, ahí un libro quedó. Y ese libro pegó. Y si algo se siente orgulloso, es de haber pisado el infierno y haber salido de él. Sonrió. ¡Hurra! Afuera silencio. Y parecerá invención, pero el silencio le fue rompiendo la magia, la necesidad de oír una voz. Pero a lo lejos se fue acercando una guitarra, más cerca, más cerca. Y ahora solo lo separaba a la pared. Sí, ahí junto a él un trovador cantaba: me importas tú, y tú, y tú, piel canela, y solamente tú. Auro sonríe, abre la puerta, hace entrar frío, llama al cantante y le obsequia 20 pesos. 20 pesotes al guitarrista, que entre el tapabocas le dice: gracias, ¿cómo te llamas? René. Y al notar Audo que salió sin tapabocas, él se mete y espontáneamente, sin saber por qué, busca en el librero una revista o libro de pinturas famosas y afuera sigue: me importas tú y tú. Y encuentra a Picasso. Reflexiona: ay, afuera la música y aquí no es lo mismo lo lineal a lo tridimensional. Y se mete en la pintura, prometiéndose, ya que baje un poco la pandemia, ir al Museo Nacional de Arte a mirar el cuadro El viejo guitarrista ciego. En la calle el guitarrista se sigue yendo, se va, y agradeciéndole toca: gracias, gracias. Se mete Audomaro en sus pensamientos y las pinturas lo traen a la reflexión nuevamente. El recuerdo de cuando estuvo en el Munal y el arte que se mira en la calle de Tacuba, en la Ciudad de México, tiene su realidad dentro y fuera. Adentro, el piano y los cantantes del conservatorio, pero como lejano eco se cuela el dulce sonecito de un cilindro que llega a más gente. Y así es como ambos polarizados mundos musicales le han gustado. Lo popular, el sentir lo bohemio, cantineril, las canciones de José Alfredo y Lara, pero igual le sucede con el guapango de Moncayo, el danzón número 2 de Arturo Márquez, y Sensemayá, del fabuloso Silvestre Revueltas. Lo callejero, lo popular, lo disque fino, los murales de Tepito, los valses mexicanos, soplando, y deja un momento de escribir, se levanta, se va oyendo el sonido de la orina, se cierra la bragueta y regresa. ¿Y por qué no poner a Silvestre Revueltas? Y pone a Redes y se acuerda de la película, y en otro ámbito admira también en otro libro las construcciones maravillosas del arquitecto Luis Barragán. Se pregunta: ¿cómo hacer esto en letras? Lo estoy haciendo, estoy escribiéndolo. Y se acuerda de su actual vida. Y la compara con un partido de fútbol.
Ya jugaba el minuto 41 del segundo tiempo, pero antes de partir quisiera dejar algo que atraviese el vaso capilar del tiempo. Una que otra idea que se plasme en la impoluta hoja de papel, por ejemplo, y reflexiona. Todo es proclive a hallarle gracia. Todo tiene como los prismas más de una arista. En este momento, ahorita, veía por su ventana la elegante casa de enfrente, sin vida, y aquí junto un automóvil gris, y antes, juntito, ahí en la ventana, saliendo de la banqueta, las hierbas aún no quemadas por el frío y poniéndole la diferencia, el toque, el acento distinto, unas florecitas moradas coloreando el gris ceniciento, pequeñas, apenas notándose, siendo nada y siendo todo. He ahí el quid, pensó Audemaro. Apreciar lo que está, lo que tenemos, lo aparentemente pequeño y sin importancia. Ese es el motivo del vivir. Solazarte con el milagro de vida que tienes frente a ti. Hallar que hay vida y belleza en una florecita. Y reflexionando, dar las gracias por todavía estar vivo. Ay, vio el calendario. Y es 2 de enero de 2021. Otro año más de haber escalado la dura ruta de un año difícil. Sobrevivir, haber sentido la fugacidad de la vida, encontrar que la pandemia hizo ver la verdad y la mentira, los fingidos afectos, la existencia del pueblo que va al día, como la vendedora de tortillas. Tocó y, señora, y ella con su voz cansada, o me muero infectada o me muero de hambre. La cosa era no morir, era estar. O en el caso particular de Audo, si ahorita se fuera a sus 80 años, ¿ya qué? ¿Ya ni qué? Decía repitiendo como disco rayado. Y pensar lo apenas cocinado. Ya viví. Ya tuve tiempo de mostrar lo que estoy hecho. Para bien o para mal. Si me voy, no pasa nada. Y entonces se paró la catarata de ideas y se quedó con una. Ojalá haya otra vida en donde pueda ver de nuevo a los que quise y se fueron. Se le humedecieron los ojos. Verlos. Verla, madre. Verte. Estar otra vez con todos y abrazarlos. Abrazar a tanta gente que se fue antes de ti y la quisiste mucho y te quiso mucho. Entre llorando y riendo, dijo, tiene sus ventajas morirse ahorita de COVID. Para olvidarse tornó a las pinturas. Un pintor inscrita su obra con incuestionable arte en el Munal, de apellido Pérez Manilla, lo avasallaba. Un globo aerostático y luego el paisaje. La minucia aparente pero llena de arte. La gentecita viendo que se eleva el globo de Cantoya. Y ahí, admirando todo, un niño sentado, sonriendo. Y su reflexión se dirigió a la entrada. A la entrada del Museo Nacional de Arte. Ese Carlos IV de Tolsá, ahí enfrente. ¿Dónde? ¿Cuándo se dio cuenta que cambiaba según el día
la hora, la estación del año. Igual se veían brillantes de agua, pétreas de estatuas u hojas de árboles casi marchitas. Verbigracia, una figura, un burel de bronce, era otro ente inmóvil como con dulce calma en otoño. Y en invierno el toro se veía como queriéndose recoger del frío. Así los prohombres de las estatuas del Paseo de la Reforma, como que se entristecían a veces, y como que tenían arrugas en el rostro, y hasta las hojas secas marchitas que te caían en los hombros, que las maltratabas con los pies como dulce masticada de chicharrón, y el agónico olvido final. Y luego en primavera, cuando los verdes colores y las flores rodeaban el paseo, parecía que reían los héroes. Y Audo regresó a la pintura y a la literatura. Picasso, el mago trastocando lo unidimensional por más dimensiones. Y en la escritura, en México, puede que rasgos de poesía consciente, el guardagujas del maestro Arreola, o tachas de Fren Hernández, que llegaron a novedazos, maravillas. ¿Y qué tal el libro vacío de Josefina Vicens, o Farabeuf de Elizondo, y su ídolo, de quien ya reflexionó, José Revueltas, en un prodigioso pintar paisajes oníricos en letras? Revuelve, aloca el concepto, haz un collage de letras, una verdadera sopa de letras, así como en el futurismo de Felipe Marinetti, recortar palabras. Audo piensa de un periódico, así recortarlas sin orden ni concierto. Esas palabras colócalas en una gran copa y revuélvelas. Y así ve sacando una por una, y así ve pegándolas con cierta medida de verso, sin orden. Construye un poema futurista. Lo que salga, lo que quede, será un poema entrecomillado. Lo contrario es no salirse del cartabón, sujeto, verbo y complemento, con argumento tradicional, inicio, nudo y desenlace, y siempre ganará el bonito y la bonita a los feos, y termina al final el beso con el the end a colores. Eso no. Y entre más claro, más entendible para el populacho. Y se acuerda de aquel joven que va tocando su flauta dulce y va poco a poco, tu, 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 pum, 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 y lleva apenas 15 pesos en su sombrero. Y junto unos payasos albureros que tienen a miles carcajeándose. Ahí va la pinche vieja con sus nalgotas. Pinche país. Audomaro ahora llega al cine. Magistral El viejo y el mar. El libro y la película, reuniendo claridad y belleza. Y resultó que ni pintado el libro de Hemingway. La blanca pantalla brilla. El viejo Spencer Tracy sigue el sueño de atrapar al enorme pez. Lo logra al fin, y aunque llega con los huesos, es su triunfo. Veo que había argumentos pintaditos. No tanto como 8 y medio de Fellini, o las cintas de Buñuel o de Bergman. Hallar nuevos caminos para la literatura. Intentar. Y Audomaro se pregunta, ¿y por qué no hacer una novela de un soliloquio? Pendejo, se dijo él, si lo estoy haciendo.
una interminable serie de pensamientos salidos al momento. Lo estoy haciendo, lo hago en este momento y me estoy haciendo hasta un psicoanálisis porque yo también aquí entro, estoy desnudando mi alma. Bueno, y además yo qué. Y Audomaro concluye que él no ha salido de lo común, de lo trillado, tal vez con cierto éxito en el lector que no exige, pero temor a escalar nuevas rutas, incapacidad y falta de talento. En eso, un saxofonista callejero interrumpe sus reflexiones. Con la maldita pandemia, el músico tiene que llevar el pan a comer. El lugar quedaría aquí el plan de llevar el pan. Y continúa lo ya pensado. Una de dos, o te aniquile el COVID-19 o te aniquile el hambre. Y el camino que continúa será la violencia. Porque primero me muero de un balazo o de hambre. Audomaro suspende su trabajo y reflexiona. A diferencia del episodio con el guitarrista, ahora sí sale con su tapabocas, colabora con 20 pesos a quien toca, como un rayito de luna entre la selva dormida. Los Panchos, aquella época de los viejos y mía. Y deja el recuerdo. Regresa a la hoja de papel y antes de escribir ve de nuevo las hierbitas que casi se pegan a las ventanas. Eso es, en las cosas aparentemente pequeñas está el chiste del vivir, está el motivo. ¿Quién nos dijo que lo material y el dinero era el motivo? Es el vivir. Es el vivir feliz y con fe. ¿Quién no goza el soplar a un diente de león maduro y ver como 50 alfileres plateados nadan en el aire? Ese es el cuid del vivir y es gratis. Y llega de pronto un pensamiento que frecuentemente lo asalta. Tirarse en la hierba, así nomás, o ponerse a buen resguardo debajo de un árbol. Entrar en calma, en la feliz calma que permite ver de qué está hecho el mundo. Y le viene una reflexión bipolar. Te llevan secuestrado, o viene por ti la Cruz Roja porque estás herido, y en tu angustia, sin querer ves por la ventanilla del auto que te lleva, es un árbol. ¡Chin! ¿Cómo quisieras estar sentado abajo de él, libre, bajo su sombra? Y se liga otro pensamiento. Que vayas en una ambulancia infectado de COVID, respirando apenas, y en un alto ves una pequeña plantita. Nunca la habías visto. ¿Qué tal estar sano y colocarte junto a ella, cortarle una hojita y olerla aunque no huela a nada? Pero no, ahí vas volando al hospital, ahí vas al matadero, ahí vas a acostarte con el que va a morir en lugar de estar acostado en el hierberío del jardín cercano. Y aquí Audo se da cuenta de que la salud es el máximo tesoro. En la ambulancia pasa todo tan rápido que muy tarde caes en cuenta por segunda vez que en lo aparentemente nimio está lo trascendente. La tristeza contagiante de la pandemia. Casi un año
y la vida cambió. En un año perdido, como la película dirigida por Gerardo Lara, quedará para hoy. Un año en que, como la letra de canciones de la época de la nostalgia, embonan a la perfección. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y termina: y el que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Y a contrario sensu, la canción de Vicente Garrido: falta el trato continuado, el calor de las caricias, el de tantas cosas. ¡Ay! Ahorita, ¿cómo interrumpe la canción? Hoy, con la forzada reclusión, queda puntual la canción. Pero si salgo, puedo contagiarme. Pero igual, si me contagio de estrés, y ambas cosas pueden estar en un tris. Audo escribe una versión: imagen del que se contagia. Y él escribe y se imagina lo que le puede suceder. Estaba en el hospital. Sus pensamientos eran un remolino de pesares. ¿Morir? Por supuesto que lo había pensado, pero no aquí en solitario, no sin poder respirar. ¿Por qué no como en las películas? Rodeado de tus seres queridos, dándoles la bendición a los nietos, así como el tránsito final de Porfirio Díaz, contado por Martín Luis Guzmán, en una recámara elegante en París, con la familia reunida, en una vieja casona en los Campos Elíseos, en el mero corazón de la ciudad. Pero no, aquí estás en el infierno, rodeado de médicos y otros que van a morir, enfermeras que te ven con asco, todos vestidos como astronautas, y tú ahogándote, buscando desesperadamente una brizna de aire, intubado, el vaho de las mascarillas y las lágrimas, sin ver el trajinar de las heroínas y héroes que tratan de salvarte, a ti y a los demás, y que repletan el enorme cubículo de infectados. Y en el fondo del cerebro baila: ya acabé, ya acabó todo. No voy a ver a nadie. Y se le vienen los rostros de los tantos que quiere. No, ni a ella verá, ni a los hijos, ni a los cuates. Y las lágrimas se revuelven con el vaho y el dolor, y ya no puede respirar, y le duele todo, y se muere al final. Pero ¿qué tal si estás intubado y te salvas? ¿Qué tal si piensas: ¿cómo empezó mi pequeña tragedia? Fue tal vez ese casi rozar la boca de cereza de la dama infectada, o el vientecillo que le trajo 2 minúsculas gotitas de material infectado, o el tener que salir a trabajar, o el espíritu que sirve sin comida. La calma no privó, la reflexión sin pan, y el contagio que puede darse en cualquier circunstancia. ¿O será esa fuga? Esa fugaz visita al mercado, porque fue fuga porque no tenía que salir. Hasta el humor priva en un poema negro: en un beso me juego la vida. Y viene el contagio que te quita la vida, y la sospecha que cualquiera puede contagiarse. Y morir, ¡ay! No vaya a ser yo. Audomaro deja el papel y la pluma, la tragedia la deja atrás y la convierte en frases optimistas.
Si tienes optimismo, alegría y amor, contágiame. Contágiame, por favor. Haz viral que todos amen, que se conecten las almas y que se alegre el corazón. Y finalmente, que ojalá todos nos enfermemos de puritita salud. Ay, pero aquí estoy vivo. Se recuesta y ni un ruido en la calle. La pandemia junto con la soledad que es paliada por Audomaro escribiendo. Se propuso diariamente emborronar al menos 3 páginas, lloviera o tronara, con ciática o tristeza, y ahí va, aunque le venía un sueñito y le pasaba como parangoneando el fabuloso brevicuento de Augusto Monterroso. Y cuando despertó, la pandemia todavía estaba ahí. Y también sucedía que por hacer otros menesteres, como lavar los trastes, se olvidara de escribir. La pandemia y sus 1000 temas. Siempre defensor de los valores. Sin embargo, sostenía que la libertad, la personalísima libertad, acaba cuando un accionar puede perjudicar a los demás. Sucede con quienes no aplican las sencillas medidas de protección, tapabocas, aso manual y una sana distancia. Puedes suicidarte, puedes irte, tú, pero no acabar con otra vida. No salir, encerrarte, estar siempre. No había más. Vamos a terminar. Porque el tiempo se nos acabó. ¡Achú! Otra vez, cierto escalofrío. Y lo primero que hizo fue a tomarse la temperatura. ¡Ay, chin! 38.5, el cuerpo cortado, y fue viendo que embonaba en todo lo que era COVID. Ya me dio con una chingada. Presto, Audomaro pidió un taxi y fue a la clínica 86 del IMSS y el diagnóstico fue contundente. Tiene COVID-19. Narrar los 4 días de su terrible odisea contra el terrible mal, contar su lucha contra la muerte, de mal gusto. Nuestro personaje solitario, perdiendo la lucidez mental, al final navegando su mente loca en una ramita con su florecita morada, en Rothko, en una bola de colores que se le van y le vienen, en unas lágrimas que sin querer salen, y ese pinche aire que entra, que no entra, que entra poquito en los pulmones. Y antes de morir, sin lágrimas, quién sabe quién, se le vino Dalí con su carabela cuyas velas eran alas de mariposa. Y al fondo, Siboney, yo te quiero, con los románticos de Cuba, que se fue yendo al fin. Y luego, solo una jarrita de polvo quedó de Audomaro. Una jarrita que fue recogida por alguien que tanto lo quiso. Y al final, lo que pensaba Audomaro, solamente nada somos. Fin. No alcanzaría el tiempo para toda la novelita, pero al menos ya quedó una gran parte de ella aquí. Yo los conmino a que cuando salga
compremos Unos días de pandemia de Raúl López Camacho. Muchas gracias, muy amable.